Buenos días compañeros, maestrantes, profesor. En esta oportunidad mi persona es Sidney Castro y mi compañera la ingeniera Blanca Campos. Vamos a dar un resumen sobre los procesos de regeneración de disolventes de aminas en unidades de endulzamiento de gas natural que utilizan configuraciones asistidas por bombas de calor. Vamos a desarrollar nuestro contenido de tal manera en que daremos una breve introducción, explicaremos algunos puntos del objetivo, hablaremos sobre algunas bases teóricas, explicaremos la metodología y los resultados obtenidos y daremos nuestras conclusiones. La mayoría de nosotros conoce que el gas natural es una mezcla de varios hidrocarburos que al momento de ser extraídos desde el pozo contienen impurezas las cuales debemos eliminar. Desde hace mucho existen diferentes procesos para la eliminación de estas impurezas. En la actualidad conocemos procesos como la absorción química, así como también los disolventes de aminas, que son los más utilizados. Es por esto que el enfoque de nuestro trabajo se basa en el desarrollo y simulación de diferentes configuraciones en el proceso de la unidad de regeneración en el sistema de endulzamiento del gas natural. El objetivo de nuestro trabajo es sintetizar y simular procesos de regeneración de disolventes de aminas en unidades de endulzamiento de gas natural que utilizan configuraciones asistidas por bombas de calor. Entonces, discutiendo un poco lo que es el objetivo de nuestro proyecto, recordemos que dice sintetizar y simular procesos de regeneración de disolventes de aminas en unidades de endulzamiento de gas natural que utilizan configuraciones asistidas por bomba de calor. Vamos a ver primero qué es el proceso de endulzamiento del gas natural. Este es un proceso en el cual se ajusta el contenido de gases ácidos como el CO2 y H2S de las corrientes que salen del pozo a los valores realmente permitidos por especificación y generalmente del ente regulador competente. Pero ¿qué es una mina? ¿Qué es una mina? Que es lo que queremos regenerar. Las aminas son compuestos orgánicos multifuncionales que derivan del amoníaco. Al igual que amoníaco, las aminas son bases débiles y pueden neutralizar componentes ácidos y mantener el equilibrio del pH en una amplia variedad de productos y aplicaciones, como eliminar el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono de los gases agrios. Entonces ya conocemos qué es una mina. ¿Qué es el proceso de regeneración? El proceso de regeneración consiste básicamente en separar térmicamente los enlaces entre la amina y los gases ácidos, dando como producto una mezcla de gases ácidos en la superficie y en el fondo una amina pobre de contaminantes, llamada así amina regenerada. Entonces ya tenemos un pequeño concepto de lo que se necesita para poder entender este proyecto. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué usar una bomba de calor? Resulta que se necesita suficiente calor para poder romper los enlaces entre la amina y los gases ácidos, lo que requiere de mucha energía, creando una problemática importante. Para abordar esta problemática se plantea el uso de esta bomba para el ahorro de energía, así como se ha hecho entre otros procesos de destilación. Debemos recordar que la amina, luego de pasar por la torre contactora, esta amina cargada es enviada a una torre regeneradora, donde el calor proviene del revolvidor de fondo rompe los enlaces entre la amina y los gases ácidos, dando como producto en la cima una mezcla de gases ácidos y en el fondo una amina pobre contaminante. Es lo que se necesita mucho calor, mucha energía térmica para poder romper este enlace de la amina y del gas ácido. Entonces, el proceso consiste en que el calor agregado en el hervidor de una columna de destilación para producir la ebullición, esta se puede obtener mediante el calor extraído del condensador para proporcionar este reflujo. Es decir, hay un intercambio de calor entre la corriente superior y la corriente inferior de una columna de destilación para minimizar la carga térmica. Más sin embargo, hay un punto en nuestro objetivo que habla de configuraciones. Esta energía que nosotros necesitamos, que pretendemos solucionar con la bomba de calor, también genera otra problemática, y es que la columna de destilación no permite o tiene sus límites. Es por eso que se deben realizar modificaciones en la columna de destilación para que se produzca esta transferencia de calor.
puede parecer simple, pero esta transferencia de calor, que es lo que intento explicarle, no es factible en una columna típica, ya que la temperatura de la corriente superior o de la sección de rectificación es comparativamente más baja que la de la sección de extracción o corriente inferior. Entonces ahí es donde entran estas configuraciones, que no es más que las modificaciones en una columna para poder producir esta transferencia. ¿Qué es el gas natural? Este es un recurso no renovable formado por una mezcla de hidrocarburos como metano, etano, propano, butano, con ciertos porcentajes de cada uno, junto a algunas impurezas tales como vapor de agua, compuestos sulfurados, dióxido de carbono, nitrógeno y trazas de hidrocarburo más pesados. Cabe destacar que su composición varía de acuerdo al yacimiento en donde fue extraído. Una de las impurezas más frecuentes es el ácido sulfídrico, también conocido como sulfuro de hidrógeno. Este tiene la característica de tener un desagradable olor y ser muy tóxico. Cuando es preparado del gas natural mediante el proceso de endulzamiento, es enviado a plantas recuperadoras de azufre, en donde puede venderse en forma líquida para sus diversos usos industriales. También está presente el dióxido de carbono, que este es un gas incoloro e inodoro que a concentraciones bajas no es tóxico, pero en concentraciones elevadas incrementa la frecuencia respiratoria y puede llegar a producir sofocación. El dióxido de carbono es soluble en agua y la solución generada puede ser ácida, como resultado de la formación de ácido carbonilo. De aquí la propiedad corrosiva que el CO2 presenta en presencia de agua. El proceso de endulzamiento del gas natural es un proceso, como habíamos mencionado, mediante el cual se ajusta el contenido de gases ácidos, como el CO2 y el H2S. Este proceso de endulzamiento se hace con el fin de remover estas impurezas, debido a que estos compuestos son gases que pueden ocasionar problemas en el manejo y procesamiento del gas, así como también problemas de corrosión, olores perniciosos, emisiones de compuestos causantes de lluvia ácida, entre otros. En este proceso de endulzamiento también se encuentra el proceso de deshidratación, que se realiza para eliminar el vapor de agua que contiene el gas, el que puede producir corrosión y formar hidratos de hidrocarburo, obstruyendo las restricciones presentes en los gasoductos. Las aminas, como ya lo habíamos mencionado, son compuestos orgánicos y que pueden neutralizar componentes ácidos y mantener el equilibrio de pH. En la industria petrolera se emplean en soluciones acuosas que van del 20% al 70% en peso de amina en agua. Esta pertenece a un grupo de procesos que utilizan soluciones acuosas de varias aminas para eliminar el sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono que está en el gas natural. Para la simulación la utilizamos para evaluar el rendimiento del sistema o predecir el rendimiento del mismo previsto, comparando así soluciones y diseños alternativos. Ya que el enfoque principal de este trabajo es desarrollar y simular diferentes configuraciones de procesos en la unidad de regeneración de solventes dentro de un sistema de endulzamiento del gas natural basado en aminas, debemos considerar también el estudio del consumo total de energía y los costos operativos que esto genera. Es por eso que fueron diseñadas diferentes configuraciones de procesos con respecto al sistema convencional de eliminación de gas ácido. Para ello se desarrollaron 4 configuraciones, las cuales nosotros dividimos en 6 fases. La primera fase explicamos el proceso de endulzamiento. En la segunda fase explicamos la columna regeneradora. Y en la fase 3 explicamos la primera configuración. Y así posteriormente en las 3 fases que quedan, las 3 configuraciones restantes. Explicando en la primera fase, el proceso de endulzamiento, en esta imagen podemos observar lo que es el proceso típico de endulzamiento a base de amina, ¿sí? Este va a ser nuestro caso base. De aquí vamos a partir. ¿Okay? Observemos que este proceso tiene 2 tipos de unidades: la unidad de absorción, que es la que está en el cuadrante anaranjado, y la unidad de regeneración, que está en el cuadrante rojo. Comenzando donde está la flecha morada, ¿sí?
La alimentación de gas natural se pone en contacto con un disolvente a base de amina en un absorbente. En este absorbente se producen reacciones exotérmicas entre la amina y los gases ácidos, separando así las salidas en una corriente de amina rica y una salida de corriente dulce. La corriente dulce la podemos ver allá en una flecha roja, y la corriente de amina es donde vamos a comenzar lo que es nuestro proceso como tal. El término amina rica o término rico, ¿verdad?, se lo debemos al hecho de que ya esta amina está impregnada con gases ácidos, ¿sí? Ok, continuando la dirección de la flecha verde, esta amina se somete a una presión más baja a través de una válvula de reducción de presión, que es la que vemos allá. Esas siglas que aparecen allí son siglas en inglés. Pues bien, esta se evapora en un separador flash, ¿verdad?, para separar cualquier contenido de hidrocarburo presente en la misma. Esta acción que ocurre acá reduce el rendimiento de la corriente de amina hacia el regenerador, reduciendo así las tareas que van a cumplir el hervidor y el condensador, ¿sí? Esta corriente de amina se envía a un intercambiador, que es el círculo que vemos allí, donde se calienta aún más y se envía a la columna del regenerador. Este proceso de regeneración de amina es endotérmico y normalmente se favorece a bajas presiones y altas temperaturas. Es de allí la necesidad que existe de precalentar la corriente de amina rica para extraer así los gases volátiles de la solución de amina, en donde se producen reacciones químicas opuestas a lo que ocurre en el absorbente. Entonces vamos a explicar lo que ocurre acá en el regenerador. La corriente de vapor de la parte superior de la columna del regenerador, que es relativamente más rica en gases ácidos que la amina, se enfría en un condensador. La corriente de vapor enfriada en este condensador sale como gases ácidos, que es lo que indica la flecha amarilla. La corriente desde el fondo de la columna, relativamente rica en contenidos de amina y menos rica en componentes de gases ácidos, se calienta adicionalmente en el hervidor, que es ese cuadrante verde que vemos allí. La salida de que sale de acá del hervidor, se recoge como corriente de fondo denominada amina pobre. Entonces vamos a pararnos acá. Ok, salió la amina pobre. Ok, la corriente de salida del vapor en el hervidor, ¿sí?, en fase líquida, y en el condensador se reciclan, que es lo que señalan esas flechas anaranjadas allí. Ellas se reciclan de regreso a la columna de regenerador como un reflujo, ¿sí? Entonces, continuando con esa salida de gas como denominada amina pobre, se enfría en un intercambiador y se mezcla con amina de aporte y agua para mantener su concentración. Cuando hablamos que se devuelve el intercambiador, es el intercambiador que habíamos señalado anteriormente, y luego entra siguiendo la flecha azul en este mezclador, ¿sí? La corriente que sale de allí se bombea a través de la bomba que está señalada también allí en una flecha azul. Vamos a continuar con la línea de la flecha azul. Finalmente esta se enfría, ¿sí?, para cumplir con las condiciones de presión y temperatura de la columna de absorción. Entonces acá vuelve a hacer su ciclo cuando cumple con todos los requerimientos que se necesitan en base a una corriente de gas libre de ácido. Esta continúa la trayectoria de la flecha roja, ya que lo que buscamos es configurar, aportar, optimizar lo que es la regeneración de la amina, ¿sí? Vamos a ver en esta imagen lo que es la parte independiente de la columna regeneradora en el caso base. Allí observamos lo que es la presión y temperatura de la corriente de alimentación. En la parte del condensador observamos lo que son las corrientes de gas y corriente de reflujo a presiones y temperaturas correspondientes, y las corrientes de salida del hervidor, lo que es una corriente de amina pobre y corriente de ebullición,
con presión y temperatura de igual forma correspondiente. Existe una suposición importante común a todas las configuraciones, y es que las caídas de presión a través de los condensadores y hervidores, así como en el intercambiador de calor y tuberías que conectan estas unidades, deben ser cero. Para nuestra primera configuración podemos observar lo que es la configuración más conocida, más simple, para la recompresión mecánica de vapor. Aquí las corrientes superior e inferior que salen de la columna del regenerador intercambian calor entre sí. Continuando la flecha verde, ¿verdad?, la corriente de vapor que sale de la parte superior de la columna del regenerador se comprime en el compresor que se ve allí. Esto requiere un trabajo mecánico, lo que aumenta su temperatura y presión. Ahora suponemos que esta corriente es térmicamente más rica. Entonces, esta corriente intercambia calor con la corriente inferior de la columna, obteniendo así un aumento de la temperatura. Entonces, esta corriente que sale del compresor es insuficiente para proporcionar todo el calor que necesita el hervidor, ¿sí? Entonces es necesario agregar un hervidor que pueda proporcionar el calor necesario para la separación requerida. Sin embargo, este rehervidor requerirá menos trabajo en comparación con el rehervidor de la columna regeneradora convencional que se expuso en el caso base, porque una parte del calor ya se transfiere a través del intercambio de calor que ocurre. La porción líquida de la corriente que sale del hervidor se convierte en la corriente inferior del regenerador, como lo podemos observar en la flecha roja. Y la corriente de vapor de este mismo se recicla de regreso al regenerador como una corriente de ebullición, siguiendo la línea anaranjada. Después de intercambiar este calor en el intercambiador de calor y salir del mismo, donde el calor del vapor condensado ayuda al calentamiento y vaporización de la corriente desde el fondo del regenerador, la corriente de vapor se expande a través de esa válvula que observamos allí, que son como dos triangulitos unidos en la punta, dependiendo de la visión de cada quien. Esta mezcla de dos fases se enfría y se condensa en un condensador, valga la redundancia, hasta las condiciones de presión y temperatura que se requieren allí en el condensador o que éste proporciona. Entonces, una porción de vapor del condensador sustituye la corriente final del gas ácido, mientras que la porción líquida se recicla de regreso a la columna como un reflujo y comienza nuevamente lo que es el ciclo de poder regenerar las aminas que van sobrando o que van quedando con más pobreza de contenido de gas ácido. Ahora bien, en nuestra configuración número 2, si nos dedicamos un poco a ver la imagen, vemos que es la misma configuración, tienen todos los aspectos idénticos a la configuración número 1, con la diferencia que colocamos un intercambiador de calor adicional antes de la ubicación del compresor, ¿sí? ¿Por qué? Porque así la corriente caliente que sale del intercambiador de calor, que está situado en la parte inferior, o sea, el que vemos abajo, se utiliza para precalentar la corriente de vapor a través del intercambiador de calor que estamos adicionando, antes de que se someta a la compresión. El funcionamiento de este intercambiador, ¿verdad?, sigue siendo el mismo que la configuración número 1. Cuando este intercambiador que ahora se adiciona, ¿sí?, nos dará mayor temperatura, ¿sí?, y así el compresor no requiere tanto trabajo, ¿ok? Entonces, ese trabajo mecánico que se tenía en la configuración 1 será menor al que va a necesitar ahora con este intercambiador que se está adicionando, debido a la menor relación de presión en comparación con la configuración 1, que es lo que le estoy comentando. Esto a su vez ayuda a reducir los costos operativos
y de capital asociado con lo que se conlleva, con el compresor, pues. Las corrientes calientes y las corrientes frías de los intercambiadores siguen los mismos pasos de procesamiento. Unos suben al condensador, ¿sí? Otros van a lo que es el calentamiento del hervidor, sale sus gases ácidos del condensador, lo demás, la parte líquida se devuelve en forma de reflujo, igual que en el hervidor. Ahora bien, ¿qué ocurre en la configuración 3? Aquí se vuelve a añadir el intercambiador de calor, pero cambiamos la posición. La corriente caliente del intercambiador, en lugar de calentar la corriente de vapor de la columna del regenerador, la utilizamos para precalentar aún más la corriente de alimentación al regenerador. ¿Ok? El fundamento que se empleó para esta configuración es que la corriente de alimentación precalentada puede ayudar a reducir el trabajo del hervidor. ¿Sí? Aquí podemos observar, ¿sí?, que en la configuración 2 y 3 utilizamos el concepto de autorrecuperación de calor, donde el calor residual presente en la columna de regeneración circula dentro del proceso en forma de calor sensible, satisfaciendo así los requisitos de calefacción y generar ahorros de energía y costo. Entonces, observemos. Nuestro caso base. Nos decían que el intercambiador de calor salía directo al regenerador. Pues bien, ahora agregamos otro intercambiador de calor para calentar aún así más la corriente que va a entrar al regenerador, como lo vemos allá en el cuadrante azul con la flecha azul. Y pues ahora continúa el mismo ciclo. La corriente superior entra al compresor, ¿sí? Esta sale del compresor con una presión y temperatura diferentes, entra a otro intercambiador de calor, al igual que la corriente inferior que sale del regenerador, donde la mina rica se somete a una presión más baja en la válvula y luego se envía nuevamente al intercambiador de calor. Todo esto es un ciclo de reciclaje prácticamente. Y así como explicamos en el caso base, así van a ser las configuraciones 1, 2 y 3, luego de que se pueda aportar más energía a través de los intercambiadores, que en este caso intercambiadores de calor que se están adicionando acá. Lo que necesitamos es aumentar la temperatura para disminuir el trabajo de cada equipo, disminuyendo así la energía que necesita cada equipo. ¿Ok? Continuamos con la configuración número 4. En esta configuración, la corriente de mina rica, antes de entrar al intercambiador pobre-rico, se divide en dos corrientes en el divisor. Una de las corrientes de salida del divisor de corriente se precalienta a través del intercambiador pobre-rico, como se ve en otras configuraciones. La otra corriente del divisor intercambia calor con la corriente de vapor comprimido de la columna a través del intercambiador de calor HE4C4. Esta corriente precalentada ahora se devuelve a la columna de regeneración como alimentación, como en otras configuraciones. La corriente caliente procedente del HE4C4 se somete al condensador, donde la corriente de vapor sale como gas ácido y la corriente líquida se envía de regreso a la columna como reflujo. Como pueden ver en el rehervidor, la corriente líquida se envía de regreso a la columna de reflujo. A diferencia de otras configuraciones como la 1A y 3, la corriente inferior de la columna se somete directamente al hervidor. Aquí la porción líquida de la corriente sale como corriente de amina pobre y la corriente de vapor se envía de regreso a la columna como ebullición. Dejando de lado el condensador y el rehervidor, esta configuración requiere solo un intercambiador de calor adicional en comparación con las configuraciones 2 y 3. Es importante acotar que se puede ver en todas las configuraciones que la configuración 1 se utiliza únicamente el esquema de destilación asistida por bomba de calor basado en el MBR.
el cual significa recompresión mecánica de vapor. Las configuraciones 2 a 4, por otro lado, utilizan conceptos basados tanto en MBR como CHR, que es la recuperación de vapor propio, para el esquema de destilación asistida por bomba de calor. Se pueden obtener varias variantes de las configuraciones 2-4, dividiendo y mezclando adecuadamente varias corrientes presentes en ella e intercambiando calor de manera efectiva entre ellas, lo cual puede o no resultar un ahorro de energía. Sin embargo, es preferible las configuraciones 2 y 4 en este trabajo de estudio, ya que representan una aplicación básica, simple y principal de esquemas asistidos por bomba de calor para cualquier columna de destilación típica. Ahora continuamos con la simulación de los procesos. Primeramente, la alimentación de gas natural, desde los pozos de gas aguas arriba hasta el absorbente de la planta de proceso de endulzamiento con aminas, estaba disponible a 37.780 grados centígrados y 5.686 kilopascal. El caudal de alimentación de gas natural fue de 10.000 millones de pies cúbicos por día y tenía la siguiente composición: 82.5% de metano, 10% de etano, 5% de CO2 y 2.5% de H2S. Todas las composiciones se reflejan en porcentaje. Primeramente se utilizó 45% en peso de metildietanolamina como disolvente de amina. La especificación requerida de gas dulce era CO2 menor al 2% molar y H2S menor a 4 ppm. Todas las configuraciones, desde la configuración 1 hasta la 4 y el caso base, fueron desarrolladas y simuladas en el software Aspen Hazy versión 10.0. Primeramente se seleccionó el paquete de propiedades de ácido gas y los solventes químicos, como paquete de fluidos en el software. Primeramente, esto es para garantizar una comparación de todas las configuraciones del proceso. Estas se simularon en condiciones de procesos iguales o al menos muy similares para todas las unidades. Las configuraciones desarrolladas se compararon entre sí para diferentes aspectos como la recuperación de hidrocarburos, la recuperación de gases ácidos, el consumo general de energía, los costos operativos anuales y el trabajo equivalente total. Es importante destacar que los costos operativos anuales incluyen la suma total de los costos operativos de vapor, agua de refrigeración y electricidad. Se supuso que el tiempo operativo anual era de 8.000 horas. Para los hervidores y condensadores y enfriadores se utilizaron como servicios públicos vapor a baja presión y agua de refrigeración, respectivamente. Se supuso que las temperaturas mínimas de aproximación para todos los intercambiadores de calor, condensadores y hervidores eran 50 grados centígrados, excluyendo el intercambiador pobre-rico, para lo cual se supuso que la temperatura mínima de aproximación era de 100 grados centígrados. Dado que los hervidores o condensadores no están presentes explícitamente como una unidad en el software Aspen Hazy, se utilizaron calentadores enfriadores junto con separadores instantáneos para simular los mismos. Es importante resaltar que el trabajo equivalente total, representado en kilovoltios, se representa mediante la siguiente ecuación, como se ve a continuación. Mostrada a continuación. Esta se utiliza el trabajo equivalente total como constructo para evaluar el consumo efectivo de energía de un proceso que involucra ambos tipos de trabajo. Trabajo mecánico, que son para compresores y bombas, y trabajo asociado a energía térmica para hervidores y calentadores. Es importante mencionar que el módulo de columna de destilación en Aspen es una unidad completa que incluye condensador, hervidor y sección columna de bandeja. Por lo tanto, esto dificulta la simulación de esquemas de bomba de calor en Aspen. Para simular un esquema de bomba de calor en Aspen, todas las unidades dentro de una columna de destilación deben simularse por separado. Esto fue el enfoque seguido en este trabajo de estudio. Las diferentes unidades se simularon de la siguiente manera. La sección columna de bandeja se simuló utilizando un absorbente. Se utilizaron dos intercambiadores de calor de corriente junto con los separadores flash para simular condensadores y hervidores. Y las corrientes de reflujo y ebullición se reciclaron de nuevo a la sección de bandeja usando la operación de reciclaje.
Para obtener soluciones de buena calidad, la opción de sensibilidad en el bloque de reciclaje dentro de Aspen se redujo a un valor de 1, en comparación con el valor predeterminado de 10. Esto es para varios componentes de un flujo, como caudal, composición, temperatura, presión, fracción de vapor, entre otros. Y el nivel máximo de iteración se incrementó a 50, el valor predeterminado es de 10. Dando que la operación de reciclaje es una operación lógica en Aspen y funciona de forma iterativa para obtener la solución, un valor de sensibilidad más bajo puede garantizar una buena solución, ya que se reduce la diferencia entre el valor estimado y el valor calculado. A partir de los resultados de nuestra simulación, notamos que la calidad de los resultados fue mejor debido a los cambios mencionados anteriormente en la operación de reciclaje. El tiempo de cálculo aumentó para los esquemas basados en bomba de calor, configuración 1 a 4, en comparación con el caso base. El caso base utilizó el módulo de destilación fácilmente disponible. Por ejemplo, en el caso base la columna de destilación convergió en una fracción de segundo, mientras que para las configuraciones 1 a 4 el tiempo requerido para la convergencia fue de 15 a 30 minutos. Resultados del trabajo. Las especificaciones para hacer converger todas las demás unidades, excepto las unidades en el esquema de bomba de calor, como columna de destilación, condensador, revertidor, intercambiadores de calor y compresores, fueron las mismas para todas las configuraciones, desde la configuración 1 hasta la 4 y el caso base. Incluso para la columna de destilación de la bomba de calor, el número de etapas, la etapa de alimentación y las presiones de la columna fueron las mismas para todas las configuraciones, tanto para las configuraciones de 1 a 4 y el caso base. En esta tabla que ven a continuación, nos brinda la información de las corrientes para la información de todas las corrientes que se muestran en la configuración del proceso de endulzamiento de gas natural a base de aminas, que es el caso base. Estas son las mismas para todas las configuraciones, excepto para las corrientes dentro del esquema de bomba de calor. Para todas las configuraciones, la columna de destilación tenía 20 etapas, siendo alimentada la alimentación en la etapa 3, y las presiones del condensador y del rehervidor eran 151,68 kPa y 179,26 kPa respectivamente. Es importante mencionar que el absorbente tenía 28 etapas, siendo las presiones de las etapas superiores e inferior 5.617 kPa y 5.686 kPa respectivamente. Aquí podemos observar la tabla 1 que tiene la información de las corrientes de lo que se explicaba anteriormente. Aquí podemos ver las especificaciones de transmisión, tenemos la fracción de vapor, temperatura, presión, flujo molar y flujo de masa, donde se muestran los resultados en la corriente de alimentación de gas natural, corriente de amina pobre, corriente de gas dulce, corriente rica en aminas y la del separador. Luego, seguidamente, tenemos otra columna donde muestra los resultados obtenidos en el intercambiador pobre rico, alimentación de regeneración, corriente de gas ácido, corriente de amina pobre, regeneración inferior y el tanque. Luego tenemos otra columna donde se visualiza los resultados de agua, composición de amina, el bombeo para enfriar y los hidrocarburos ligeros. Ahora bien, en esta tabla número 2 se presentan los resultados obtenidos para todas las configuraciones. Para las configuraciones 1-4, una relación de compresión de 2 se mantuvo. Aquí la recuperación de hidrocarburos se calcula como la relación convertida a porcentaje de los flujos másicos de metano y etano en la corriente de gas dulce con respecto a la relación de los flujos másicos de metano y etano en la corriente de gas dulce, la corriente de alimentación de gas natural. Aquí la eliminación de gas ácido se calcula como la relación convertida a porcentaje de la diferencia entre el caudal másico de CO2 y H2S en la corriente de gas de alimentación y la corriente de gas dulce con respecto al caudal másico de CO2 y H2S en la corriente de gas de alimentación. En esta tabla podemos ver la comparación, las especificaciones básicas, la configuración del caso 1, configuración 2, configuración 3 y configuración número 4, donde tenemos todas las comparaciones como se muestran a continuación en la tabla número 2. En esta misma tabla se puede ver que la recuperación de hidrocarburos fue uniformemente igual, alrededor del 99.7% en todas las configuraciones, incluido el caso base. Todas las configuraciones, incluido el caso base, dieron como resultado soluciones que estaban dentro de las especificaciones requeridas para la composición de CO2 y H2S.
en la corriente de gas dulce. La eliminación de gases ácidos también fue similar, más del 95% entre todas las configuraciones, excepto en la configuración 1, que mostró una tasa de eliminación relativamente mayor del 98.8%. La configuración 1, a pesar de tener una función de caldera reducida de 1217 kV en el caso base a 1165, no mostró ninguna mejora con respecto al caso base en el consumo total de energía, la energía de refrigeración y el consumo total de energía, tras bajo equivalente y costo operativo, que indica que puede no ser una configuración favorable para el esquema asistido por bomba de calor. Para la configuración 2 funcionó ligeramente mejor que la configuración 1, mostró una mejora en el funcionamiento del hervidor, en el consumo general de energía y en la energía de refrigeración general en comparación con el caso base, lo que lleva a una disminución en los costos operativos anuales en comparación con el caso base. El beneficio de precalentar la corriente sometida a compresión, aunque la carga de un intercambiador de calor adicional se vio en la reducción del trabajo de compresión en un 36% en la configuración 2 en comparación con la configuración 1. Aunque la configuración 2 mostró algunos ahorros en consumo de energía en comparación con el caso base, no justifica que el uso de la configuración 2 como esquema asistido por bomba de calor para la unidad de regeneración en el proceso de eliminación de gases ácidos, ya que los beneficios de costos obtenidos por el ahorro de energía no fueron lo suficientemente sustanciales. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos, las configuraciones 1 y 2 pueden no ser opciones favorables como esquemas asistidos por bomba de calor en comparación con el caso base. Las configuraciones 1 y 2 son los esquemas más simples para la aplicación del concepto de bomba de calor en un sistema de destilación. La razón de fallo de estos sistemas simples, en el caso de la regeneración de amina en el proceso de eliminación de gas ácido, en comparación con el caso base, es la gran diferencia de temperatura entre el producto de cabeza y el producto de cola. En el producto de cabeza es la corriente de gas ácido y el producto de cola la corriente de amina pobre. La configuración 3 mostró ahorros de energía relativamente mayores en comparación con el caso base. Hubo ahorros en comparación con el caso base en el servicio de condensador del regenerador, el servicio de hervidor de regenerador, el consumo total de energía, el consumo general de energía de refrigeración, el trabajo equivalente total y también en los costes operativos anuales. El costo de capital, aunque no se calculó en el estudio que se realizó, sería mayor en la configuración 3 en comparación con el caso base debido a que el equipo adicional, un compresor y 2 intercambiadores de calor. Es decir, que por la adición de estos dos equipos, la configuración 3 es mayor en cálculos de estudio. Y por último tenemos la configuración 4 que mostró resultados ligeramente mejores que la configuración 3, ya que todas las comparaciones fueron fueron aceptables con respecto al caso base. La configuración 4 es la opción preferida en comparación que la configuración 3 porque tiene menos equipos, es decir, un compresor, un intercambiador de calor frente a un compresor y 2 intercambiadores de calor, y en comparación con la configuración 3. La razón del rendimiento superior en el caso de columnas de regeneración de aminas en sistemas de endulzamiento de gas ácidos de las configuraciones 3 y 4 en comparación con las configuraciones 1 y 2 son el concepto de precalentamiento adicional del alimento. Un precalentamiento adicional altera la condición térmica de la corriente de alimentación porque permite el calentamiento, aumento de la entalpía de la corriente. Como resultado de esto, una parte de la carga del hervidor para mantener un equilibrio térmico general del sistema se transfiere al precalentador de alimentación, que conduce a una reducción en el trabajo del hervidor. Estas simulaciones nos permiten ver cuál de las configuraciones son más aceptables en hora a la adaptación de lo que se quiere lograr o lo que se quiso lograr en el trabajo, que fue los ahorros en cuanto a todas las comparaciones. Entre las conclusiones del trabajo tenemos las siguientes. Se desarrollaron, simularon y analizaron
y compararon 4 configuraciones de proceso diferentes. Configuración 1.4 para la regeneración de amina en las plantas de endulzamiento de gas natural a base de amina, unidades de eliminación de gas ácido, con la configuración de columna de regeneración convencional. Segundo, las 4 configuraciones emplearon esquemas asistidos por bomba de calor, combinadas de recompresión mecánica de vapor y estructuras de autorrecuperación de calor. La conclusión número 3. Las comparaciones se realizaron sobre la base del consumo total de energía, el trabajo equivalente total y los costos operativos. 4. Las configuraciones fueron simuladas en el software Aspen Hazy versión 10.0. 5. Las configuraciones 1 y 2 no lograron o produjeron ahorros de energía y costos marginales. Conclusión número 6. Las configuraciones 3 y 4 produjeron ahorros de energía y costos operativos relativamente mayores. Conclusión número 7. La mejor configuración, que utilizó tanto recompresión mecánica de vapor como recuperación de autocalentamiento, reduce el consumo total de energía, la energía de refrigeración, los costos operativos y el trabajo equivalente total en un 10.11%, 10.92%, 8.28% y 4.04% respectivamente, dado que las configuraciones 3 y 4 desarrolladas produjeron ahorros de energía para el sistema actual, regeneración de aminas junto con eliminación de gases ácidos en estudio. Y por último, las configuraciones se pueden utilizar para reducir el consumo de energía en otros procesos de destilación de alto punto de ebullición, plantas de gas natural, refinerías de petróleo e industrias químicas.